Buenas chicos, pues vamos entonces a la guerra civil y vamos a ver cómo se desarrolla. Es un tema muy largo, pero lo importante, lo que os voy a explicar, sobre todo porque es lo que puede salir en los exámenes, es fundamentalmente 3 o 4 cosas. En primer lugar, cuál era la situación inicial una vez dado el golpe de Estado, es decir, con qué fuerzas se encuentran cada uno de los bandos. En segundo lugar, qué apoyos van a tener unos y otros. En tercer lugar, vamos a ver de forma muy sencilla, muy básica, qué movimientos se llevaron a cabo durante la Guerra Civil, ¿vale? Hasta concluir con la victoria del bando nacional. Y en cuarto lugar, pues las consecuencias, es decir, qué consecuencias tuvo el triunfo de este bando. Lo vamos a ver de una forma bastante rápida. Voy a intentar hacerlo en solo 2 vídeos. Pues si me enrollo, pues a lo mejor más, pero voy a intentar que no. Porque todo lo que es movimientos de tropas, estrategia, batallas, no nos interesa demasiado porque eso no tiene la sustancia suficiente como para poder ser habitualmente materia de examen. Entonces vamos a empezar. El primer punto, como os digo, la distribución de fuerzas, es decir, en qué situación están cada uno de los bandos cuando el 18 de julio se produce el golpe de Estado. El gobierno republicano, presidido por Diego Martínez Barrios, impidió la entrega de armas a las organizaciones obreras ante el temor de un estallido revolucionario, aunque finalmente, ante el cariz que tomaron los acontecimientos, se vio obligado a hacerlo. La distribución de fuerzas en julio de 1936 quedó de la siguiente manera. Vale, vamos a verlo. Esto es algo que se ha achacado fundamentalmente al gobierno de la República, y es ese temor o ese encontrarse a medio camino entre la revolución socialista por una parte y la revolución antirrevolucionaria de las derechas por otra parte, y temían tanto una como la otra. Y entonces, en ese estado de parálisis y de ¿cómo diría yo?, de extremada paciencia o de extremado cuidado a la hora de tomar decisiones, provocó un grave retraso seguramente ante el avance de las tropas nacionales. Vamos a ver el reparto geográfico. Se ha empleado el concepto de lealtad geográfica para denominar la situación de muchos españoles, para los que sumarse a un mando o a otro dependió únicamente del lugar donde les sorprendió la sublevación. Los rebeldes contaban con Galicia, Castilla y León, Navarra, Álava, Zaragoza, Cáceres, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada, Canarias, Marruecos y Baleares, salvo Menorca. Y aquí tenéis en 2 cuadros pues el territorio más o menos que ocupaban cada uno de los bandos. Territorio de la República, como veis, un poco más extenso en cuanto a superficie, con unos 14 millones de personas, 21 capitales, entre ellas Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, mientras que el bando nacional, allá donde triunfa el golpe de Estado, ocupa pues eso, 230.000 kilómetros cuadrados, unos 10 millones de personas, 10 millones y medio de personas y alrededor de 29 capitales. Recursos demográficos y económicos. El gobierno de la República controlaba las zonas industriales, las hidrometalúrgicas del norte y la industria textil catalana, y las más pobladas. También algunas zonas productoras de cultivos básicos, arroz, naranjas, pero sobre todo tenían a su disposición las reservas de oro del Banco de España. Los sublevados, por su parte, dominaban las zonas rurales y menos pobladas. Su activo más importante eran las reservas trigueras, y además no tenían que abastecer a las grandes ciudades. Fijaos, con este reparto, si lo vemos desde un plano ideal, desde un plano donde no intervienen otros factores, la República tendría todas las de ganar, porque controla la industria, ¿vale? Controla la producción de armamento, controla la industria pesada, ¿vale?, que es muy importante para la guerra. Además controla aquellas capitales más pobladas, con más empuje económico, y controla además las reservas de oro del Banco de España. Es el gobierno, recauda impuestos de forma legal y con ese dinero puede hacer muchísimas cosas, mientras que el bando sublevado se da fundamentalmente en zonas rurales, con mucha producción agraria, pero sin peso económico decisivo. Lo que pasa es que, pese a esta situación, intervienen otros factores, y intervendrán sobre todo factores del tipo de las alianzas exteriores que luego veremos. Vale, en cuanto al ejército, los efectivos militares se dividieron más o menos por la mitad. Y ahí nos vamos a quedar, ¿vale? No vamos a entrar en cifras.
y de lo que tenéis que saber es lo que ya os he dicho en el vídeo anterior. Mientras que la aviación y la marina quedan en manos del gobierno, ¿vale? Son dos fuerzas del ejército que habitualmente se muestran leales a ese gobierno legítimo. La infantería de las tropas habitualmente, ¿vale?, van a apoyar al bando sublevado. Además, en eso que os dije, los generales por una parte suelen ser afines a la República, y fijaos lo que dice aquí, solo 4 se sublevaron, solo 4 generales de división se sublevan contra la República. ¿Por qué? Porque el resto había sido puesto ahí por los republicanos y había sido elegidos explícitamente para que apoyaran el gobierno legítimo. Mientras que oficiales de menor rango, jefes de escuadra, soldados rasos, habitualmente apoyaron a la República. Pero en general la distribución de fuerzas es del 50%, más o menos. Apoyos políticos y sociales. Política interior. Se trataba de un conjunto muy heterogéneo de fuerzas, en muchos casos enfrentadas entre sí. Partidos de izquierda burguesa, socialistas, anarquistas, comunistas, nacionalistas catalanes y vascos, todo eso, todos esos grupos sociales apoyan directamente a la República. ¿Quién apoya a los sublevados? Pues fundamentalmente los partidos golpistas estaban impregnados de un cierto sentimiento monárquico y católico. Sus diferencias internas eran notables, pero la subordinación a la autoridad militar se tradujo en una unidad de acción mucho más eficaz que la de sus enemigos. ¿Quiénes integran los apoyos a la rebelión? Integrantes de la CEDA, las JAP, que son las Juventudes de Acción Popular, que son las juventudes de la CEDA habitualmente, o Renovación Española, Falange Española y de las JONS, los carlistas, la Iglesia, habitualmente es así. En cuanto a la ayuda exterior, que esto es lo que digo que seguramente es lo que hace que se desequilibre la balanza. ¿Qué apoyos en el exterior van a tener unos y otros? Pues aquí, como veréis, los apoyos logrados por el bando sublevado son mucho más efectivos y mucho más decisivos a la hora de plantear batalla que los apoyos que recibe la República. Desde el primer momento, los dos bandos buscaron ayuda militar en el exterior. En España no había ni reservas militares ni industria digna de tal nombre. La República solicitó ayuda de las democracias occidentales, fundamentalmente Francia y Gran Bretaña. El gobierno del Frente Popular francés estuvo receptivo en un primer momento, pero los británicos se mostraron hostiles. Por su parte, Franco recibió ayuda de Alemania e Italia, cuyos aviones de transporte fueron decisivos para que el ejército de África pasase a la península. Consiguen ese golpe de Estado que se anuncia desde Marruecos. Todas las tropas lideradas por Franco consiguen llegar a la península gracias a ese transporte aéreo proporcionado tanto por la Legión Cóndor como por la aviación italiana, sorteando así el bloqueo que habían establecido la Marina leal a la República en el Estrecho de Gibraltar. Desarrollo de los acontecimientos. Bueno, leo la introducción y luego os doy una visión muy rápida sobre el asunto, ¿vale? Porque pues tampoco quiero detenerme, son demasiados datos y también nos perdemos. Lo importante es eso, que el bosque no nos haga de perder de vista el árbol, es decir, que cada uno de los pequeños detalles no nos haga perder de vista la visión global del asunto. En líneas generales, el bando franquista llevó siempre la iniciativa estratégica de la guerra, por más que los republicanos consiguieran algunos éxitos tácticos concretos. Los sublevados obtuvieron la victoria militar a causa de la combinación de estos tres factores. Primero, unidad de gobierno y de bando militar. Segundo, cuantía, continuidad y calidad del apoyo exterior en materia de suministros militares. Y tercero, rapidez relativa en constituir una fuerza de combate eficiente y disciplinada. Vale, esos tres factores son los que finalmente desequilibran las fuerzas en favor del bando sublevado. A ver, ¿cómo se lleva a cabo la guerra civil? Pues la guerra civil no iba a ser una guerra, iba a ser un golpe de Estado, y si la mayoría de los cuarteles en la península hubiera mostrado su apoyo a este golpe de Estado, pues no se habría llevado a cabo la guerra. Se hubiera aceptado, el gobierno habría caído ante el empuje militar y ya está, y aquí paz y allá guerra. Y sin embargo no fue así. Y el reparto de fuerzas, como hemos visto, fue aproximadamente el 50%. Ninguno de los dos bandos tenía una superioridad clara, por lo tanto, solo cabía
el enfrentamiento. Es verdad, como la negociación, os comenté que eso, que el gobierno de la República parece ser que ofreció a Sanjurjo entrar en el gobierno republicano, pero las cosas estaban ya demasiado maduras para eso. Una vez que ya se percibe la inevitabilidad de la guerra civil, lo que se va a pretender por parte del bando nacional, evidentemente, es llegar hasta Madrid, tomar la capital, derrocar al gobierno e imponerse los militares frente al gobierno legítimo. No va a ser así, ¿por qué? Porque Madrid y otras capitales van a resistir de una forma bastante efectiva, por lo que la guerra se alargará en el tiempo. ¿Cuál va a ser entonces la estrategia a seguir por el bando nacional? Pues la estrategia a seguir va a ser fundamentalmente tomar las principales plazas, ¿vale? Rodear lo que es Madrid, tratar de dividir el territorio republicano, tratar de impedir en lo posible la llegada de suministros y, por otra parte, constituirse y consolidar una fuerza efectiva, una fuerza institucionalizada, consolidar unas instituciones de gobierno fuertes, claras y cuya capacidad de mando fuera indiscutible. Eso se lleva a cabo en la Junta de Burgos, que proclama a Franco generalísimo de los ejércitos y líder de esta cruzada, entre comillas, por parte del bando nacional. Vale, entonces este avance, ¿vale?, va a venir desde el sur, desde Marruecos, el atravesar la península, luego se va a ir hacia el norte, se va a tomar buena parte del norte, hasta que finalmente se llegue hacia la parte de Cataluña, tratando de, sobre todo, el llamado desembarco de Vinaroz, que es lo que hace que dividir al bando sublevado, dividir el frente, impedir el contacto entre dos zonas de la República, y a partir de ahí la República ya se va a ver muy incapacitada en su estrategia de conseguir suministros, de conseguir alianzas, de obtener armamento del exterior, de comunicarse en el interior de esa zona. Para una mejor visión de este conflicto, de este desarrollo bélico, pues bueno, cualquier vídeo que podáis ver en internet que señale el avance de uno y otro ejército, os quedará claro cuál fue la estrategia a seguir por parte del bando nacional y qué hizo la República para resistir lo máximo posible. Hay un tema que, bueno, hay muchos temas que son fuente de debate, sobre todo la guerra civil, que es un tema pues tan debatible y tan debatido como es la toma o la resistencia o la toma, dependiendo desde qué bando se vea, del Alcázar de Toledo. Muy rápidamente, el Alcázar de Toledo fue sitiado por las tropas republicanas. Allí se encerraron jefes militares del bando nacional y fue un asedio bastante fuerte. En ese momento, Franco podía haber, parece ser, en el año 36, estuvo ante la diatriba de si dirigirse a Madrid, donde parecía que podía tener unas probabilidades de éxito bastante claras y acabar la guerra, o dirigirse, en cambio, al Alcázar de Toledo para aliviar esa presión por parte de las fuerzas republicanas, liberar el Alcázar de ese asedio. Entonces, según algunos autores, Franco prefirió ese movimiento heroico de libertar el Alcázar y de que el general Moscardó le dijera aquello de sin novedad, mi general, a tomar rápidamente Madrid. ¿Por qué? Y esos autores consideran que es una guerra, lo que Franco pretende es una guerra de desgastar al enemigo con vistas a que en un futuro, una vez establecido el gobierno, la oposición, ese movimiento obrero, esos movimientos republicanos de izquierdas, todo aquello estuviera cuanto más descabezado y cuanto más aligerado posible, mejor. Bueno, pues es fuente de debate. Lo que está claro es que fue una guerra muy larga, que duró 3 años, desde el 36 hasta el 39, y donde en muy pocas ocasiones la República tuvo la ocasión de tener probabilidades de éxito. En un primer momento sí que se ve que el empuje y la fuerza de la República en las principales capitales fue mucho más fuerte del que el bando nacional se esperaba, pero bueno, luego seguramente ese apoyo exterior por parte de Alemania y de Italia, esa unidad interior conseguida por el bando nacional en torno a la figura de Franco, acabó desequilibrando las fuerzas en favor de este bando nacional.
Bueno, pues como lo hemos visto muy rápido, pues vemos algunas de estas imágenes. Aquí tenéis el puente aéreo, ¿vale?, del Ejército de África, con esos aviones de la Legión Cóndor que ayudaron a pasar a las tropas españolas desde Marruecos hasta la península. Aquí tenéis carteles republicanos animando a defender las principales ciudades frente al asedio, frente al avance de las tropas nacionales. Aquí tenéis una imagen de la Legión Cóndor bombardeando la ciudad de Guernica. ¿Vale? Este episodio pues también tiene mucho debate interno sobre si si hubo tantos muertos o tantos otros, sobre si fue planificado o fue fruto de un ensayo militar por parte de la Legión. Bueno, no es necesario saberlo, si estáis interesados podéis verlo. Bueno, pues seguramente lo más interesante a nivel de la posteridad de este bombardeo fue el cuadro de Picasso, ¿vale?, pintado en aquella época pues para protestar y para señalar los horrores de la guerra. Y aquí tenéis, ¿vale?, este es un mapa del desarrollo de la guerra entre julio del 36 y del 38. Fijaos, vale, aquí los dos bandos, en azul el nacional, en naranja, si el daltonismo no me engaña, el republicano, y fijaos ese avance primero hacia el norte para luego dirigirse hacia Cataluña, llegar hasta esta zona de Castellón y cortar el territorio republicano en dos partes, ¿vale?, para dividir al enemigo y vencer finalmente. Y bueno, tener claro, evidentemente, que no lo he dicho y tampoco el libro lo ha señalado, que la principal ayuda que recibió la República fue por parte de la Unión Soviética, ¿vale?, en su empeño de incentivar la revolución socialista, la revolución comunista en esta zona. Bueno, pues aquí tenéis pues más imágenes. Pues esto, por ejemplo, es Belchite. Belchite, como sabéis, bueno, fue una batalla bastante importante y el pueblo todavía se puede visitar tal y como quedó después de esa batalla, ¿vale? Se dejó ahí pues para como imagen viva de qué puede provocar una guerra y de las consecuencias que ésta pueda tener. La batalla del Ebro, muy importante, el final de la República. Bueno, al final, evidentemente, pues la República acaba cayendo ante el empuje del bando nacional y de sus aliados. Hay unas crisis continuas en el gobierno de la República, unos enfrentamientos internos, primero entre anarquistas y socialistas, luego socialistas y comunistas, diversas facciones de unos y otros, unos pretendiendo llegar a acuerdos con el bando nacional, otros llamando a la lucha sin cuartel hasta el final. Bueno, lo que está claro es que al final, en abril del 39, acaba la guerra. No sé si se aparece aquí. Bueno, exacto, aquí está. El 28 de marzo las tropas entran en Madrid, la resistencia republicana en los demás frentes se había desmoronado también, y el 1 de abril Franco escribe su último parte de guerra y proclama la victoria. Aquí veis la entrada a Madrid de las tropas franquistas, el 28 de marzo. Aquí veis, pues es una imagen de Franco y La Vanguardia, diario español, pues señalando el fin de la guerra. Y bueno, lo que veremos ya en el próximo vídeo pues son algunos temas secundarios, bueno, quizá no secundarios, pero sí transversales de la guerra, algunos asuntos importantes de los cuales pues puede haber textos interesantes a comentar, ¿vale? Y con eso pues finalizaremos con las consecuencias de esta guerra, el número de muertos, las destrucciones que provocó, la conflictividad social a la que llevó y bueno, y el establecimiento de una dictadura que duraría pues casi 40 años en España, que eso ya será fruto ya del siguiente tema. Así que lo dejo aquí y os emplazo para el siguiente vídeo, en el cual pues veremos esas cuestiones transversales de la guerra civil. Un saludo y hasta pronto.